les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma. Episodio 48, 300.000. Cuando Lucio Eugenio, Espurio Atio y Tasio llegaron a ver las colinas de Roma en la distancia, los ánimos de los tres, ahora los tres siendo veteranos de la batalla de Sentino, se elevó a la altura de las colinas de Roma. Y cuando los tres hombres volvieron a casa, sus mujeres, niños y esclavos, todos les salieron al encuentro. El domus de Lucio Eugenio ahora abarcaba 2 casas adyacentes, un corral para cuero y otras materias primas, y el taller al otro lado de la calle, más un pequeño jardín detrás de la segunda de las casas, una propiedad que Lucio había comprado al final de la Segunda Guerra Samnita de un patricio empobrecido. Más de 50 esclavos vivían y trabajaban en el taller de armas y una docena más estaban a cargo de los quehaceres cotidianos de la gran familia de Lucio Eugenio. Y una vez que el viejo Lucio se acomodó en su silla favorita, su esposa Laurentia le dijo de manera casual: «En 5 días tenemos que ir al campo de Marte, esposo. Los pregoneros andan poniendo anuncios por todo el vecindario». Lucio suspiró. Otro censo. A nadie le gustaban los censos. Las tablas de los censores, llamadas tabulae censoriae en latín, eran tablas donde censores tomaban notas de todos los ciudadanos de Roma, desde los ecuestres y los senadores, hasta la última y más baja de aquellas 5 clases sociales, tal como el rey etrusco Servio Tulio lo había organizado. Patricios y plebeyos, todo el mundo debía asistir. «Traeremos a Julia, al igual que a Espurio», respondió el viejo. «¿Y qué de la prometida de Espurio?» Lucio pensó por un momento. «No, aún no hemos hecho todos los arreglos necesarios. Que vaya con los Furnios y con su padre. Los censores respetarán eso». Los Furnios, o mejor dicho, la gens de los Furnios, era una familia de origen plebeyo y una familia muy antigua en los anales de la historia de Roma. Y de acuerdo a Dionisio de Halicarnaso, un tal Cayo Furnio llegó a ser un tribuno plebeyo allá en el año 445 a.C., y eso era algo que Lucio Eugenio respetaba. En unas semanas, Espurio Atio, el hijo menor de Cesón, tomaría por esposa a una de las hijas de la familia de los Furnios. Un buen negocio. Bueno, mis queridos oyentes, como pueden ver, hoy tenemos 2 temas principales, un censo y una boda. Así que después de ver la palabra de la semana, vamos a ver cómo los romanos hacían un censo y cómo se organizaba una boda en aquellos tiempos de la República de Roma. Tanto censos como bodas han ido cambiando durante los casi 1000 años de la historia de Roma, y he tratado de demostrar con la mayor fidelidad posible que los hechos se ajusten a nuestra época, el comienzo del 3er siglo a.C. Y después de eso tenemos la próxima batalla en contra de los samnitas, la batalla de Aquilonia, y preparamos el terreno para la futura llegada de la peste que acechó a Roma después de esa batalla, y como dios Esculapio se convirtió en un símbolo que hoy vemos en todas las farmacias del mundo, hasta aquí en Pekín, donde vivo desde el 2010. Y también tendremos los resultados del censo debidamente publicados en foros romanos. Y finalmente también tenemos una mención muy especial de un grupo de Facebook que trata de Roma antigua, y un saludo a una amiga mía que administra ese grupo. Como ven, tenemos más cosas que hacer que Lucio Eugenio mismo, así que no desperdiciemos el tiempo. Vayamos ya a nuestra palabra de la semana en latín. El episodio pasado tuvimos la palabra accipio. Esta palabra tiene un total de 8 significados diferentes que tienen que ser interpretados de acuerdo a las circunstancias. Ellos son: 1. Tomar, recibir o aceptar. 2. Emprender, como cuando uno se refiere a un emprendimiento económico. 3. Asumir, como cuando uno se refiere a asumir el mando de una familia o un grupo de soldados. 4. Admitir o reconocer, como cuando uno admite un error de su parte o reconoce la verdad de un asunto. 5. Admitir o aceptar, como cuando uno permite a otra persona entrar a un lugar. 6. Obedecer. 7. Oír o percibir con los oídos. Y finalmente 8. Enterarse de algo en el sentido de recibir noticias o novedades de alguien. Bueno, como ven, la palabra accipio era bastante usada en latín.
Ahora vayamos a nuestra palabra de la semana para esta semana. Esta semana la palabra de la semana es vadum. Una sola palabra y esta vez bien breve. Deletreo eso, V-A-D-U-M. Entonces vadum para nuestro episodio que viene. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Ahora sí, volvemos a las preparaciones del censo de Roma. Los censores, un grupo de personas que eran muy temidos entre los romanos, tenían tres funciones principales. 1. Llevar a cabo los censos, donde contaban a los ciudadanos de la ciudad, sus familias y sus propiedades. 2. Controlar las morales entre los ciudadanos de una ciudad. Y 3. Encargarse de la colección de impuestos para los cofres del Estado. En realidad, ni una sola de esas funciones era simple, y muchas veces, en el día de hoy, subestimamos el poder que estos censores tenían, tanto frente a patricios como frente a plebeyos. El censo, el primer y principal deber de los censores, se celebraba en el campo de Marte y desde el 435 a.C. en adelante tomaba lugar en un edificio especial llamado la Villa Pública, que fue erigido para tal fin por un par de censores romanos llamados Cayo Furio Pasilo y Marco Geganio Macerino. Ambos, Cayo Furio Pasilo y Marco Geganio Macerino, eran censores en sus tiempos y también fueron cónsules allá en el siglo V a.C. Entonces, un censo iba más o menos así. Primero, se tomaban los auspicios para ver si el día era favorable y de acuerdo a los dioses de Roma. Mientras tanto, la gente esperaba afuera del edificio. Cuando los auspicios terminaban, la gente era convocada por un pregonero para que entren al edificio y que se pongan en fila frente a los censores. Cada tribu era llamada por separado y los nombres de cada tribu eran leídos, probablemente de las listas ya preparadas previamente por los tribunos plebeyos. Cada pater familias tenía que comparecer en persona ante los censores que estaban sentados en sus sillas curules. El censo se realizaba de acuerdo al sentido común del censor, esto en latín se decía ad arbitrium censores, pero los censores tenían ciertas reglas. Como un ejemplo, estas reglas establecían las diferentes clases de propiedad sujetas al censo y de qué manera su valor iba a ser estimado. De acuerdo con esas leyes, cada ciudadano tenía que dar una cuenta de sí mismo, de su familia y de su propiedad bajo juramento, es decir, declarando desde el corazón. Entonces, primero había que dar nombre completo, prenomen, nomen y apodo, y también el nombre del padre. Si el hombre era un liberto, en vez del padre, había que dar el nombre del patrón. Luego había que declarar la edad. Y después de eso, se le preguntaba esto. ¿Usted, declarando de su corazón, tiene esposa? Por supuesto que esto solo sucedía si el hombre aparecía al censo solo. Y uno se preguntaría, ¿por qué no aparecer solo y simplemente mencionar a todos los miembros de la familia? Por un lado, esto no era ilegal, pero por el otro lado, familias que aparecían con todos sus miembros de familia eran vistos de mejor manera por los censores. Vemos en relieves e ilustraciones antiguas que familias a veces hasta aparecían con sus animales, esclavos y más tarde hasta con sus clientes, si estos clientes no estaban listados dentro de una de las tribus de Roma. Bueno, sigamos. Después venían el nombre de la esposa y luego el número, los nombres y las edades de sus hijos si los había. Mujeres solteras y huérfanos estaban representados por sus guardianes y sus nombres eran introducidos en listas separadas y no eran incluidos en la suma total de la población. Después de que un ciudadano había declarado su nombre, edad y familia, venía la información de todos sus bienes. La tierra era el artículo más importante de esa parte del censo. ¿Dónde está la tierra? ¿Cuánto medía de ancho, de largo y qué tipo de tierra era? Luego había que tratar de especificar qué porción de esa tierra era arable, o prado, o viñedo, o si era tierra para olivos. Los esclavos y el ganado formaban parte del artículo más importante siguiente. Después de eso, joyas, muebles, maquinarias varias y cualquier otro objeto de valor. Los censores tenían el poder de exigir una devolución al Estado de objetos tales como joyas, esclavos y muebles si el hombre les daba un valor demasiado bajo
con el propósito de pagar menos impuestos al final del censo. Libros eran otro artículo que muchas veces la gente no sabía cómo estimar, y en una ocasión un censor le dio un valor exagerado a unos libros que pertenecían a un hombre de cargo militar, y la consecuencia era que el hombre terminó teniendo que vender esos libros para poder pagar los impuestos por dichos libros. Pero en el caso del terreno y bienes raíces en general, el impuesto no era tan alto. El pago anual por propiedades iba entre un 1 por 1000 y un 8 por 1000 de dicho bien raíz, de acuerdo al razonamiento del censor. Así que valía la pena ser amable con ese censor, no ponerse nervioso y, sobre todo, no tartamudear. Cualquier persona que no aparecía a un censo recibía severos castigos, tanto corporales como económicos, y en casos de una ausencia repetida, la pena de muerte. Y eso empezó con el mismísimo rey Servio Tulio. Se dice que el rey amenazaba a tales individuos con encarcelamiento y con muerte, y sabemos que en el período republicano cualquier persona que no aparecía a un censo podía ser vendida por el Estado como un esclavo. La única excusa válida era estar sirviendo a Roma el día del censo. En otras palabras, estar en camino a una batalla, o de regreso de una batalla, o en una batalla durante el censo. Según Tito Livio, más tarde, censores especiales irían a los frentes de batalla durante tiempos de censos y tomarían un censo especial dentro del campo militar. Como ven, el censo era una cosa muy seria en Roma antigua. Bueno, después de que Roma tenía los nombres de todos los ciudadanos y todo lo demás, los censores se ponían a crear listas con toda esa información. Las listas se dividían por tribus y también por clases sociales y siglos. Estas listas eran luego convertidas en las tablas de censores y eran depositadas en el aerario, que era una parte subterránea del templo de Saturno. Además de la división de los ciudadanos en tribus, siglos y clases, los censores también tenían que hacer las listas de los senadores para los últimos 5 años o hasta que nuevos censores fueran designados, sacando los nombres de los que eran considerados indignos y haciendo adiciones de los que eran considerados calificados. De esa misma manera, se hacía una revisión de los jinetes que recibían un caballo pagado por el Estado y fondos para mantener dicho caballo. Repito, todo esto venía de los fondos públicos, y por eso quitar a un ecuestre de una lista o agregar a un ecuestre a la lista era algo de grave importancia. Una vez que estas listas estaban, listas, se contaba el número de ciudadanos y se anunciaba la suma total en foros y otros lugares. Y eso se repetía cada 5 años. ¡Wow! Bueno, ya tenemos el tema del censo, y en nuestra saga familiar todos los miembros de la familia de Lucio pasaron bien, con la excepción de Julia, que estaba bastante nerviosa ya que era su primer censo en Roma. La pequeña Julia mínima no paró de llorar la mañana entera, y como recompensa por aguantar todo el día en ese edificio lleno de gente que iba y venía, el viejo Lucio le compró un juguete nuevo de cerámica importado de Grecia misma. Semanas después, ya casi otoño, las noticias del censo llegaron el mismo día que Espurio Atio, vestido en una toga nueva, se preparaba a dirigirse a la casa de los Furnios a secuestrar a su futura esposa. Y digo secuestrar entre comillas porque esa era una tradición romana que aún persistía después de siglos de aquel evento, cuando los romanos habían secuestrado las mujeres de los sabinos. ¿Estás listo?, preguntó Cesón, su padre. «Apura. No es un buen augurio dejar a la novia esperando». Y así el novio se encaminó a la casa del padre de la novia. Y a medida que la procesión continuaba, desde casi el Foro Boario, a menos de 11 metros sobre el nivel del mar, hasta el Monte Viminal, a más de 45 metros sobre el nivel del mar, y donde los furnios vivían, más de 200 personas empezaron a seguirlos. Y eso era sin contar a invitados, miembros de familia y familias amigas de Lucio Eugenio y Cayo Julio Furnio. A los romanos les encantaba hacer eso. Y cuando casi llegaron a la casa de los Furnios, todo el mundo ya se había enterado de las noticias que colgaban de los postes del Foro Romano. Por primera vez en su historia, Roma contaba con más de 300.000 personas.
Bueno, volviendo a nuestra boda y al final de todas las ceremonias y cuando Alexia finalmente llegó a su nuevo domicilio, la casa de Lucio Eugenio, Espurio Atio la alzó en sus brazos para que no se tropezara en el marco de la puerta, lo que sería una señal de que los dioses no estaban de acuerdo con esa unión. Pero todo fue bien y no hubo ningún tipo de tropiezo y cada uno de los miembros de las dos familias hicieron su rol a la perfección. Y mientras Roma celebraba sus 300.000 habitantes, la casa de Lucio Eugenio tenía un nuevo miembro bajo su protección. Obviamente hoy en día sabemos que existían muchísimas variaciones entre bodas y bodas, hasta entre dos partes de una misma ciudad o dos ramas de una misma familia extendida. Pero aquí hice una lista de las 12 características más importantes de una boda romana, a saber: 1. Un anillo de compromiso era un regalo típico si había suficiente dinero. Este anillo, muchas veces hecho de hierro, era usado simbólicamente en el tercer dedo de la mano izquierda, igual que hoy en día, porque los romanos creían que un nervio corría de ese dedo directamente al corazón. 2. En la ceremonia de la boda, la novia vestía de blanco y también vestía un velo y estaba acompañada de una dama de honor. 3. Una muchacha romana era considerada lista para el matrimonio a la edad de 12 años, aunque 14 era el estándar tanto para la novia como para el novio. Los padres elegirían un marido y conducirían los arreglos requeridos, incluyendo el tamaño de la dote, con la familia del novio. Especialmente en las familias patricias o de alta clase, las consideraciones económicas o políticas eran mucho más importantes que el amor o la compatibilidad de la pareja. 4. Un día de suerte para la boda fue cuidadosamente elegido para evitar malos presagios. Junio fue un mes especialmente favorecido, mientras que matrimonios en febrero y en mayo estaban prohibidos. 5. El matrimonio esencialmente transfería una mujer de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo. En general, ese control se limitaba a asuntos económicos. Cualquier dote traída a la boda era entonces propiedad de su marido. 6. Antes del período republicano tardío, el divorcio era prácticamente desconocido. Los cambios en las leyes matrimoniales permitieron a las mujeres mantener el control de su dote. Esto hizo que el divorcio y el sostenerse a sí misma, económicamente hablando, era una opción mucho más viable para las mujeres. 7. El consentimiento al matrimonio tenía que ser mostrado públicamente para hacer que ese matrimonio fuese oficial. Una manera de mostrar que ambas partes querían eso era que los futuros novios aparecieran en público de la mano, generalmente en el foro. 8. En la mañana del día de la boda, la novia era vestida por su madre. La parte más importante de su vestido de novia era un cinturón atado alrededor de su cintura con un nudo llamado el nudo de Hércules. Como Hércules era considerado el guardián de la vida conyugal, solo el marido tenía el derecho de desatar ese nudo. 9. La boda se celebraba típicamente en la casa del padre de la novia. Tenía que haber testigos presentes, por lo menos 10, para que la ceremonia fuese considerada legal. Los novios se paraban frente a un sacerdote y se tomaban de las manos. El consentimiento fue dado otra vez por la novia, parecido a como lo hacemos hoy en día. La novia diría: "Cuando tu Gaius, ego Gaia". 10. Después de esto, los novios se sentaban en los taburetes frente al altar. Una ofrenda era ofrecida a Júpiter, que consistía de una torta por lo general. Una vez que el sacerdote hacía la ofrenda, este pastel era comido por los novios y los invitados iban a felicitarles. Después de eso, la cena. 11. Después de la cena, la novia era escoltada a la casa de su marido. Esta ceremonia fue esencial para la terminación del matrimonio, por lo que no podía ser omitida. Cualquiera podía unirse a esa procesión y mucha gente lo hacía porque, bueno, era divertido. La madre sostenía a su hija y el novio se llevaba a su novia con un fingido espectáculo de fuerza de los brazos de su madre. Toda la procesión luego desfilaba a la casa del novio.
nueces eran lanzadas por los participantes. Bueno, hoy en día usamos arroz. 12. Antes de entrar en su nuevo hogar, la novia recitaba una vez más el canto del consentimiento. Entonces la novia era llevada sobre el umbral por su marido y las puertas eran cerradas al público en general, mientras que huéspedes y familiares entraban a festejar. La novia encendía un fuego con una antorcha especial llevada delante de la procesión. La antorcha se apagaba y arrojaba entre los invitados. Estos hacían todo lo que podían para agarrar esa antorcha, al igual que el ramo de flores de una novia de hoy. Bueno, ahí lo tenemos. La boda, tal como vemos, no era algo romántico en Roma antigua, a pesar de que la palabra parece indicarlo así. Y tenemos que 2 años más tarde, un nuevo integrante de la familia había nacido en la casa de Lucio Eugenio. Así es, Espurio Atio y Alexia tuvieron un niño, y en honor a los 2 abuelos, el bebé fue llamado Cesón Furnio Atio. Ese muchacho se las tendrá que ver en las próximas guerras de Roma, pero será demasiado joven para participar en el ataque que Roma sufrirá de las manos de Pirro de Epiro. Además, no nos olvidemos que técnicamente la tercera y última guerra samnita no había terminado aún y que los samnitas todavía no se daban por vencidos. Y cuando era hora de enlistarse en las legiones, esta fue la primera vez que Lucio Eugenio optó por no ir a luchar y en lugar de ello se quedó en su casa administrando a su familia y al negocio que, según el último contrato con el Senado de Roma, acababa de producir 13.000 escudos romanos. Espurio Atio, Tasio y 3 de los hijos de Lucio Eugenio, llamados Lucio el Menor, Publio y Espurio Bruto, respectivamente, sí fueron a pelear a Aquilonia. Bueno, entonces la batalla de Aquilonia, verano, casi otoño, del año 293 a.C. Del lado de los romanos, Lucio Papirio Cursor y Espurio Carvilio Máximo. Este Espurio Carvilio Máximo terminó siendo un brillante general y al final de esa victoria, Carvilio repartió la gran mayoría del botín de guerra con sus soldados. También llevó nada menos que 380.000 libras de bronce a los cofres erarios de Roma. 20.000 soldados samnitas fueron matados en esa batalla y 3.870 fueron capturados y vendidos como esclavos en los mercados de Roma. 97 estandartes de varios ejércitos samnitas fueron apropiados y jamás fueron devueltos a Samnia. Y lo más extraño es que Tito Livio no anotó quién estaba al mando de las tropas del lado de los samnitas. Pero sí anotó que los samnitas estaban desesperadamente cortos de hombres y por lo tanto convocaron una asamblea general en la ciudad de Aquilonia. Todos los hombres de Samnia tenían que acudir bajo pena de muerte. Allí, los samnitas tomaron juramentos religiosos y entonces fueron forzados a formar un ejército. Si se negaban, eran acribillados en el acto y sus cuerpos se quedaban en una pila, como para darle a saber a los demás lo que sucedería si se negaban. Mientras tanto, y del lado de los romanos, y según Tito Livio, un alimentador de los pollos sagrados en el ejército romano divulgó falsos auspicios favorables a Papirio Cursor, y esta falsificación fue descubierta por Papirio antes de la batalla. Papirio respondió que el mal presagio solo le iba a hacer daño al alimentador de los pollos, y ni 2 por 3 mandó a ese muchacho en la línea del frente. Cuando ese muchacho fue perforado por una jabalina antes de que comenzara la batalla, todo el mundo le dio la razón a Papirio Cursor. Durante la batalla, la línea de los samnitas se mantuvo por un largo tiempo, hasta que una nube de polvo creada por la caballería de Papirio asustó a los samnitas. Esa nube en el horizonte convenció a ambos lados que el ejército de Carvilio, quien estaba en otra ciudad, les había venido en ayuda. Una carga de caballería en el centro de los samnitas eventualmente rompió el ejército y la huida empezó. Después de la batalla, los samnitas huyeron a la ciudad de Aquilonia y a su propio campamento militar. El campamento fue capturado y saqueado por los romanos, mientras que tomar la ciudad en sí resultó un tanto más difícil. Eventualmente, la ciudad fue tomada y muchos de los sobrevivientes que se escondieron dentro de la ciudad fueron masacrados.
El botín obtenido ese día era tan increíble, según Tito Livio, que había suficiente oro y plata para decorar los edificios públicos de Roma, con algunos sobrantes para decorar los edificios públicos de otras ciudades romanas también. Un triunfo le fue dado al cónsul Papirio Cursor y un periodo de 7 días de acción de gracias fue declarado en su honor. Y con eso hemos llegado a la última batalla de las guerras samnitas. Y aún por 2 años más, los samnitas no se rendirían, pero ya no tenían ni las fuerzas, ni los aliados, ni los números para causarles dolores de cabeza a los romanos. Pero alguien sí le estaba a punto de causar dolores de cabeza a Roma: Pirro de Epiro. También hablaremos de la peste que siguió después de Aquilonia y que probablemente fue traída a Roma por los mismos soldados romanos. Pero, sobre todo, conoceremos a un nuevo héroe de Roma, un futuro héroe de las terribles guerras pírricas. Estoy hablando de un hombre llamado Manio Curio Dentato. Y cuidado, no es Manlio, es Manio. Manio Curio Dentato, según la leyenda, había nacido con dientes y de ahí ese apodo. Y antes de cerrar este episodio, quiero recomendarles a todos un grupo de Facebook llamado Historia, Grecia y Roma, y la dirección de internet donde pueden ver ese grupo es el siguiente: www.facebook.com/groups/filología griega y latina. Y también quiero saludar a Patricia Novelli, la administradora de ese grupo, quien todas las semanas me da un montón de apoyo con este pequeño podcast que estoy publicando. Con ese apoyo y con el apoyo de tantos más en todo el mundo, es que nuestro próximo episodio se llamará Episodio 49, Manio Curio Dentato. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.